Queridos hermanos, Dios les bendiga, paz del Señor. Estamos aquí con este tiempo que nos toca para estar juntos. Hoy es un día muy especial. Bueno, todos los días son especiales cuando estamos en el Señor. Estamos con la materia esta que se llama eclesiología y hemos estudiado la semana pasada sobre el significado de la iglesia. La importancia del nombre. El nombre tiene que ver con el ministerio también de la iglesia, y vamos ahora a tocar lo que es el fundamento de la iglesia. Así que ustedes tienen ahí ese en su material, si lo han podido fotocopiar, el fundamento de la iglesia, San Mateo capítulo 16, ¿no? Cristo la piedra angular. Usted sabe que siempre ha existido controversia, no en el cristianismo evangélico. Nosotros tenemos bien presente y bien basado nuestra posición de que Cristo es el fundamento de la iglesia. Pero la controversia es sobre quién se sostiene la iglesia en el mundo cristiano en su totalidad. Incluimos a católicos y demás. Es bueno estudiar la palabra piedra, roca, pero antes de ver en el Nuevo Testamento vamos a ver un poquito en el Antiguo Testamento la base sobre esta palabra tan importante, que no viene del Nuevo Testamento, sino viene del Antiguo Testamento. Hay tres palabras que ilustran en forma figurativa a Dios. Tres palabras que tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿no? La palabra peña, la palabra roca y la palabra piedra. Así que estas tres palabras son usadas muchas veces como sinónimos, pero hay una diferencia entre estas tres palabras. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra peña, la palabra peña define una colina, un monte que forma un conjunto rocoso. Las peñas se usaron para construir refugios, también fortalezas. Edom, el libro de Abdías habla de Edom, que había hecho su morada en las hendiduras de la peña y se sentía muy seguro. Dios le dice a Moisés: cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Así que la peña es un conjunto de rocas que marcan una peña. La palabra peña proviene del hebreo sela. Yo puse acá, no se ve muy bien, pero puse acá lo que significa. Después le voy a sacar una fotito y le mando, hermanos. La palabra peña en Éxodo, por ejemplo, 17:6, Moisés golpeó la peña, aunque aquí la palabra se traduce como peña, pero en el hebreo está la palabra, no la palabra sela, sino la palabra sur, que es roca. Por eso en 1 Corintios compara el Señor que decía: todos los que bebieron la misma bebida espiritual, refiriéndose al Éxodo, dice, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Esa es la palabra peña. La palabra peña marca un refugio, algo grande, donde es una fortaleza, donde hasta se puede hacer un castillo. Ahora roca, recién mencioné que viene de la palabra sur, roca, y mientras peña marca un conjunto rocoso, sur define una roca. La peña ilustra las muchas bendiciones de Dios. Quiero que entiendan este simbolismo, porque les voy a tomar una prueba de esto. La peña ilustra las muchas bendiciones de Dios. Es un refugio, es una fortaleza, es sombra. La peña dio agua, es nido, es una casa, es una morada. Eso ilustra todas las bendiciones del Señor. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Ahora, la palabra roca menciona el nombre de Dios, mientras peña simboliza, nuevamente repito, las bendiciones del Señor. Roca define el nombre de Dios.
Nunca a Dios se le llama tú eres mi peña, sino tú eres mi roca. En Génesis 49:24, la primera mención, nosotros la tenemos dice así: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, el nombre del pastor, la roca de Israel. En Deuteronomio capítulo 34 versículo 4 dice: Él es mi roca, cuya obra es perfecta. Y los salmos están llenos de alusiones de Dios. Él es nuestra roca, Jehová es mi roca. Y tenemos canciones cantadas en ese sentido. Ahora, la palabra peña o piedra, la palabra piedra, es la palabra hebrea even, y define una piedra de cantera usada también para una honda. David se agarró una piedra, un pedregullo, distintas clases, también distintas medidas de las piedras. Así que siempre esta palabra piedra es el nombre elegido para el ministerio del Mesías. Vuelvo a reiterar los tres atributos de estas figuras, ¿no? Así que peña define las bendiciones de Dios. La palabra roca define el nombre de Dios. Y la palabra piedra define el nombre elegido para el ministerio del Mesías. Vamos a ver algunas menciones de la piedra en el Antiguo Testamento que nos interesa en nuestro estudio. Mire, yo he hecho un estudio de cada palabrita de la palabra piedra y de la palabra roca. He hecho así, pero es muy largo y no lo quiero cansar, pero voy a sacar lo más importante de todo esto que tiene que ver concerniente a nuestro estudio. La primera mención de la palabra piedra nosotros la encontramos en Génesis 11:3. Usted se acuerda que en Génesis narra la construcción de la Torre de Babel. Y una de las cosas cuando estaban construyendo la Torre de Babel, me voy a ir ahora al Génesis juntamente con ustedes. Si ustedes me acompañan en la Biblia, Génesis capítulo 11 y el versículo 3, ahí narra este acontecimiento, que los hombres se multiplicaron y en vez de ir cada uno y repoblar la tierra, se juntaron en un solo lugar. Y el versículo 4 dice, versículo 2 dice: aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Así que acá nosotros encontramos, hermano, algo muy significativo, y los que son predicadores fundamentados en la palabra no tienen que dejar este versículo aislado. La primera mención que se cambiaron el ladrillo por la piedra. Usted sabe que el ladrillo simboliza el material humano y la piedra simboliza material divino, pero no una piedra de cantería. Cuando Dios le dijo, ahora vamos a leer un poquito, pero cuando Dios le dijo a Moisés, cuando me construyas un altar, no lo hagas de piedra de cantería, porque lo vas a profanar. Porque la piedra de cantería era sacado de la cantera, como las piedras grandes, cuadradas, que nosotros vemos, por ejemplo, los adoquines, ¿no? Que eran piedras que eran trabajadas con mano para darle esa forma. Dios quería que las piedras para edificar el altar sean piedras que ningún hombre, ningún ser humano lo haya tocado. Entonces, lo importante de este versículo que narra acá en la Torre de Babel, sabemos que la Torre de Babel, los hombres edificaron esto para ir al cielo. Y entonces, si nosotros lo pasamos a este periodo, son otros métodos aparte del que Dios coloca, ¿no? Para que nosotros podamos llegar a su presencia, para que podamos llegar al cielo, ¿no? Dios marca un camino.
Y entonces el ladrillo es un camino paralelo que el hombre quiere realizar o hacer para llegar a Dios. Bueno, así que nosotros tenemos ahí la primera mención. Los edificadores de Babel les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Jacob y la piedra. Vamos a ver un poquito. Jacob tiene mucho que ver con la piedra. En Génesis capítulo 28, el versículo 11, cuando Isaac le dio la bendición y él se fue a la casa de su tío para buscar una esposa, estuvo ahí acostado y él durmió sobre una piedra. Así que usó una piedra como almohada. Y ahí tuvo esa tremenda visión. La visión de que había una escalera de la tierra y que llegaba hasta el cielo. Ángeles iban y venían y Dios estaba allí en el cielo, ¿no? Cuando él se levanta, él está estremecido, está asombrado y espantado, porque esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces allí hizo algo, ungió la piedra, hizo un voto, separó la piedra y lo puso como señal. Un monumento hizo con la piedra. Usted sabe que Jacob volvió después de muchísimos años, 20 años estuvo en la casa allí, o 21 años estuvo allí con su suegro. Él vuelve, pero después de vuelve, él se instala en otro lugar. Sus hijos, los mayores, Leví y Simeón, matan a todos los de Siquén. Y en ese peligro y en esa actitud, él vuelve nuevamente allí a Betel, donde él había ungido la piedra de parte de Dios, y Dios se le revela nuevamente. Y entonces él, en capítulo 37, versículo 14, ahí dice: Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él o con Dios, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Para que no nos vayamos del tema, hermanos, el tema principal acá es tratar de definir, como dice en San Mateo capítulo 16 y el versículo 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? La base está puesta sobre Pedro, está puesta sobre algún apóstol en especial, está puesto sobre el ángel Moroní. Bueno, lo que nosotros queremos tratar de determinar eso. Ahí vamos. Moisés y la piedra. Éxodo capítulo 17 y el versículo 12. Dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Ahí la piedra le dio descanso. En Éxodo capítulo 24, versículo 12, dice que allí en el monte Moisés recibió la ley en tablas de piedras, escrita con el dedo de Dios. Mientras Aarón estaba fabricando un becerro de oro. Qué contraste, ¿no? Las piedras, un material sencillo, ahí Dios escribe con su dedo los 10 mandamientos o la ley. Y ahí cuando baja, ahí se están fabricando un becerro de oro. Es significativo también, hermanos, que los mormones dicen ellos que recibieron de parte del ángel Moroní las tablas en oro. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor que nos marca claramente que en ese material sencillo, la piedra, Dios hizo escuchar su voz. Moisés mandó construir los altares de piedra, pero no de cantería, y esa es la mención que le hacía anteriormente. Samuel y la piedra. Primera Samuel, capítulo 7, versículo 12. Después de haber vencido a los filisteos, puso una piedra conmemorativa y le puso el nombre Eben-Ezer. Lo que define acá Samuel, piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Si vamos ahora
a David y la piedra. Bueno, todos conocemos a David y que mató a Goliat con una piedra. 1 Samuel capítulo 17 versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Bueno, ahí conocemos la historia, no nos vamos a detener mucho, pero David derrotó a Goliat con una piedra. Job y la piedra. Job capítulo 38, el versículo 4 al 6. Dios le lleva ahí a Job en un tremendo viaje por toda la naturaleza y le muestra cosas tremendas. Pero en el versículo 4 y hasta el 6 dice así: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿O quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Es la primera mención que nosotros tenemos aquí a través del libro de Job y por Job mismo, cuando él narra la piedra angular. Y la piedra angular es ¿cómo le puedo decir? Una acción de Cristo, es una obra de Cristo. Los salmos, el salmo por ejemplo también 118, el versículo 22, salmo 118, el versículo 22, ya estos son salmos que son reconocidos como mesiánicos. Salmo 118 y el versículo 22 dice así: la piedra que edificaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así que los salmos mencionan la piedra que desecharon los edificadores, que el Señor Jesús en San Mateo y también los apóstoles toman este versículo. Esta piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías también, Isaías el capítulo 8, el versículo 14 y 15, dice: entonces él será por santuario, pero a las casas de Israel por piedra de tropiezo. Nosotros vamos a encontrar en muchas partes del Evangelio y el Nuevo Testamento sobre que Cristo es una piedra de tropiezo, donde ellos que edificaban o que pretendían edificar tropezaron. Pero Daniel también capítulo 4 y el versículo 34, nosotros conocemos el capítulo de Daniel que narra la imagen que soñó Nabucodonosor. En esa imagen que soñó Nabucodonosor, en los pies que era de barro y en parte de hierro también, una piedra no cortada con manos hirió a la imagen en los pies y cayeron todo eso y fueron desmenuzados y fueron llevados por el viento en las eras, ¿no? Así que tenemos a Daniel con la piedra. Tenemos en la última parte también a Zacarías el capítulo 3, y menciona en el versículo 8, eso quiero leérselos, y dice así: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, y tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esta piedra última tiene 7 ojos. De todos estos versículos que he leído, les he mencionado,
he sacado siete características que lo tengo acá escrito acá en el pizarrón que es este que tengo acá. Disculpe que me muevo de una forma no apropiada. Bueno, pero estamos en clase. Sepa disculpar. Primeramente yo saqué de todo esto que he leído con ustedes que es una piedra, es probada, es preciosa, es de cimiento estable, es cabeza del ángulo, es divina y es ungida. Todo esto que está acá en el Antiguo Testamento me tiene que coincidir con Cristo y me tiene que definir sin ninguna duda que cuando San Mateo capítulo 16 y el versículo 18 se refiere a Cristo y no a Pedro. Así que, hermano, toda esta escritura es tomada para aplicarla a Cristo como el Mesías enviado por Dios concerniente a su persona y su obra. Primero, hemos mencionado acá, es una piedra. Una piedra. La piedra simboliza sin valor aparente, también es símbolo de la humanidad y humildad de Cristo, el menosprecio, algo que uno no le da valor. Cuando leemos Isaías capítulo 52 o 53 versículo 2, define a Cristo en la profecía Isaías como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, sin atractivo. No sé si usted se dio cuenta que en ninguna parte de los evangelios menciona ni la estatura de Cristo, ni la fisonomía de Cristo, ni su color de cabello, ni ojos, como las películas los quieren mostrar, ¿vio? Por ahí con una característica que el mundo alaba o que el mundo exalta. Pero sin embargo no muestra así. Isaías dice que él, a la vista humana, no tenía parecer. No es que quiera ser un monstruo o un hombre feo, no. Sino que el atractivo de él no estaba en el aspecto. Pero también se refiere a otros aspectos, las piedras. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 7, narra que él nació en un pesebre. Entonces tiene que ver con la humildad. Él era de origen humilde. No nació en el pesebre, no nació en el palacio donde fueron a buscar los magos. ¿A dónde fueron a buscar a los magos? Al rey. En el reino. Y Herodes le dice, acá no nació ninguno. Él nació en un pesebre, juntamente con los animales. Dios eligió eso. Pero también en Marcos capítulo 6, el versículo 3, lo menciona él como el carpintero. En otras partes, el hijo del carpintero. Así que como carpintero narra el hecho de que era una persona no con capacidades académicas del Señor. La gente le decía, es gente del vulgo, la gente común, no tiene estudios. Así que eso simboliza la sencillez de la piedra. Filipenses 2:5 es un versículo muy importante. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice, haciéndose humilde, ¿no? Como la raza humana, y humilde y obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Así que marca ahí la piedra, la sencillez del Señor. En Zacarías capítulo 9, la profecía decía que iba a entrar humilde cabalgando sobre un pollino de asno. Y San Mateo capítulo 21:5 narra el cumplimiento de la profecía, y Jesús entra así. No entra en un caballo blanco, no, como el gran victorioso, entra como un burrito.
Isaías 53:3 dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, la primera mención de Cristo lo narra como una piedra, una sencilla piedra. No lo marca como la roca. ¿Vio? En esta parte estamos hablando concerniente al estudio sobre la persona y obra de Cristo. Tiene que ver con la sencillez, tiene que ver con la humildad. Pero también dice Isaías capítulo 28 y versículo 16. Les invito que vayamos a esta escritura y vamos a sacar ahí varias cositas de lo que ya hemos también en la escritura sacar, ¿no? Capítulo 28 del libro de Isaías y el versículo 16 dice así: por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Así que nosotros tenemos ahí varias cualidades. Primero, una piedra. Segundo, una piedra probada. Tercero, una piedra angular. Y cuatro, una piedra preciosa. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Dice ahí la piedra como fundamento, pero también una piedra probada. Isaías capítulo 53 y el versículo 3 lo menciona allí: varón de dolores, experimentado en quebrantos. En Lucas capítulo 4 versículo 1 y 2 ahí nos narra que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. O sea que Dios probó a Cristo y el diablo le tentó. Por eso en Hebreos capítulo 4 nosotros tenemos allí la mención del sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras tentaciones, de nosotros, ¿no? Porque somos tentados, porque Él también fue tentado como nosotros, pero en todo. En San Juan capítulo 7 y el versículo 53, si nosotros vemos un poquito y meditamos sobre este capítulo especial cuenta esa gran fiesta de los tabernáculos, donde todos habían subido a Jerusalén, y después de haber subido y participado de toda la fiesta, cada uno se iba a su casa, o cada uno se iba a su tienda. Termina el capítulo diciendo el versículo 53, cada uno se fue a su casa. Y el 8.1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. La pregunta es, ¿por qué se fue al monte de los olivos? Si nosotros lo espiritualizamos, digo, bueno, se fue a orar. Y puede ser que se haya ido a orar. Pero ¿sabe qué? Según San Mateo capítulo 8, versículo 30, él dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que, hermanos, nadie le invitó, nadie le dijo vení a casa. Entonces tuvo que irse al monte de los olivos. Posiblemente oró, sí, no lo dudamos, pero nadie le invitó. San Mateo capítulo 11 y el versículo 29 dice, aprended de mí que soy manso. Y usted sabe que una de las cualidades de la palabra manso es significativa, porque nadie nace manso. La mansedumbre es un proceso, y el Señor aprendió el proceso, en el cual ahora es templado, aprobado. Es una piedra de fundamento, pero es una piedra probada también. Isaías capítulo 28 versículo 16 también menciona que es una piedra preciosa,
Aunque dice la primera parte, hablamos de que no hay parecer en él, pero ¿dónde estaba lo precioso de Cristo? Primera Pedro capítulo 2 y el versículo 4: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, el cielo, hermanos, valora lo que el hombre no valoró. ¿Dónde estaba lo precioso de Cristo? Según 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19, lo precioso de Cristo estaba en su sangre. Él dice que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Y esa palabra preciosa tiene que ver con esa palabra que usa para las yemas, para los diamantes. Vio algo precioso de tanto valor, incalculable el valor del Señor. Isaías también el capítulo 28, le dije que sacamos varias cosas, y el versículo 16 habla del cimiento estable. Así que dice: por tanto el Señor, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Entonces nosotros tenemos acá esta piedra, una piedra de cimiento. Zacarías capítulo 10 versículo 4 dice: de él saldrá la piedra angular. Es la piedra angular o de fundamento la que se colocaba primera. Se le llamaba la piedra ceremonial. Y cuando esa piedra era colocada, ¿no?, había una gran fiesta, porque era la piedra de fundamento. Job capítulo 38 versículo 4 dice: ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Hay otros versículos que dice que las estrellas del cielo cantaban cuando se puso la piedra angular. Así que hubo una gran fiesta, hermanos, en los cielos, según nos narra la palabra del Señor, cuando fueran colocadas las bases de la tierra sobre la que se sostiene. Nosotros tenemos una ilustración también en Esdras capítulo 3, cuando en la reconstrucción del templo, el templo de Salomón que fue destruido y fue reconstruido nuevamente, cuando se colocaron las piedras, se hizo una gran fiesta y muchísimos lloraban. Algunos lloraban, hermanos, también que habían estado en el primer templo y volver nuevamente a tener esta experiencia de la reconstrucción, lloraban de alegría. Y los más jóvenes en una expectativa también por lo que sus padres le hubieran contado. Hermanos, cuando nosotros vamos a la piedra de fundamento, el Nuevo Testamento dice, Efesios capítulo 2 y el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Primera Corintios capítulo 3 versículo 11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo mismo. Así que Cristo es la piedra fundamental que los profetas anunciaron y en él se cumple. Cristo también es la cabeza del ángulo. No es lo mismo, hermanos, la piedra angular o que la cabeza angular. Una tiene que ver con la base y otro tiene que ver con el techo. Y cuando hablamos nosotros de la cabeza del ángulo, eran esas columnas que se edificaban, ¿no?, y tenían esta forma curva, y ahí en el medio era sostenida por una piedra especial. Esa se llamaba la piedra angular o la piedra cabezal, igual que la base. En hebreo es pigna, angular, y significa baluarte, esquina, jefe, principal. En Isaías capítulo 19 versículo 13 dice así con respecto a Egipto: se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis,
Engañaron a Egipto los que son de la piedra angular de sus familias. Así que llama a los patriarcas de las familias como la piedra angular. Ahora, sin esta piedra no sería posible ninguna formación del arco, como lo he explicado hoy. Necesitamos la piedra angular ahí para que era sostenida la parte de arriba. En Efesios capítulo 1, el versículo 22, dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses capítulo 2, versículo 10: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Querido hermano, Cristo cumple la función doble. Él es la piedra de la esquina, donde el edificio se levanta. Él es la base, es el fundamento. Pero también Él es la cabeza, ¿no?, de las columnas que se levantan. Es el que lo sostiene, es el jefe. Cabeza quiere decir jefe, quiere decir señor, quiere decir amo, quiere decir caudillo. Hermano, Él sostiene a la iglesia como base y dirige a la iglesia como cabeza. Por eso usted va a encontrar en varias partes, dice: Él es el principio y el fin, es Él el alfa y la omega. Vamos ahora a Zacarías capítulo 3, versículos 8 y 9 que hemos leído. La piedra que tiene 7 ojos. Así que si esto lo comparamos con Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 6, dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que los 7 ojos que ve Zacarías en la piedra tiene que ver con la divinidad de Cristo. A pesar de ser una piedra sencilla, a pesar de ser una piedra probada, a pesar de tener la obra de cimiento, de ser cabeza del ángulo, pero también es una piedra divina. Y como piedra divina, Él puede obrar, hermanos, y perdonar pecados solamente como lo hace Dios. Él manifestó su omnisciencia, Él manifestó su omnipotencia. Así que este sencillo hombre de la tierra, ¿no?, porque era verdadero humano, pero venía del cielo. Pero también esta piedra es ungida. En Génesis capítulo 28 y el versículo 18 tenemos ahí que Jacob ungió la piedra. Isaías capítulo 61 versículo 1 dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Así que este versículo de Isaías: estando un día el Señor en Nazaret, le dieron para que leyeran, le dieron el rollo, y él tomó este pasaje del libro de Isaías. En el capítulo 4 menciona allí, y sabe que después dice que de terminar se sentó y todos los ojos se estuvieron en él. Y él dijo: hoy se cumple esta profecía delante de sus ojos. El Señor es el Mesías, Él es el ungido del Señor. En San Mateo capítulo 3 versículo 16 comienza el ministerio del Señor en forma oficial cuando viene el Espíritu Santo sobre él y le ungió. Dice: el Espíritu Santo me ha ungido. Y ahí comienza el ministerio, no antes del Señor. Hermanos, teniendo todo esto, tenemos estas 7 características
de la piedra. Entonces, ¿a quién colocamos estas 7 características de la piedra? ¿Se la vamos a colocar a Pedro o se la colocamos a Cristo? Ahora vayamos nuevamente a nuestro pasaje en San Mateo capítulo 16, y usted sabe que ahí va a calzar, hermanos, justito la mención para Cristo. Él es, capítulo 16 y el versículo 18, y leemos desde un poquito más antes, ¿no?, de este pasaje, San Mateo capítulo 16, respondiendo, voy un poquito más anterior. Le preguntaron al Señor, el Señor preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Esto es lo que decía la gente. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una declaración de Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra o roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tenemos 2 expresiones de allí: Petros y Petra. Así que, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré la llave del reino y de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este versículo 19 lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero hasta el 18 nosotros tenemos acá a Pedro y tenemos a la declaración de Pedro. Así que el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Así que, hermanos, definimos con todo lo visto anterior que en Cristo se cumple todas estas profecías que luego en el Nuevo Testamento lo declara como hechos, como ciertos, y que los apóstoles van al Antiguo Testamento y definen que Él es la piedra del tropiezo, Él es la piedra o el fundamento en el cual nosotros como iglesia nos sostenemos en Él, y no hay otro. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, porque no es que el Señor dice porque sí nomás esta frase, sino que esta frase tiene sustento en el Antiguo Testamento, bien clarito, hermano. Ahora, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. Usted sabe que cuando un justo partía, no iba a la presencia del Señor, sino que se abría el Seol o el Hades, Seol en hebreo, Hades en griego, y entonces estaban allí. Cuando murió el rico y Lázaro fue llevado al seno de Abraham, y el rico en un lugar de tormento. Y alzando los ojos, el rico vio de lejos en el Hades, ¿no?, a Lázaro en el seno de Abraham. Ahora, cuando Cristo murió y resucitó, Él trasladó a estos que estaban acá a la presencia del Señor. Hoy el Hades no retiene a ningún salvado, a ninguna persona que el Señor le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, quiero ahora terminar con esta parte tan necesaria para mí. Es muy importante todo esto porque me da solidez para cualquiera que quiera venir y quitarme de mi base. Yo tengo una sólida base, y eso tiene que ser para todos nosotros.
una sólida base que lo tenemos en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, hasta acá nuestro estudio. Es una tarea de ustedes y como término lo voy a poner para el fin de mes. Todo lo que yo he hablado le voy a poner acá, le voy a dar una foto y se lo voy a pasar. Usted me tiene que sacar de cada uno de estas cualidades de la piedra. Es una piedra, es probada, es preciosa, ¿vio? De cada uno, y hacer un pequeño comentario suyo, personal. Ese es el trabajo que tiene que hacer para que esto quede no solamente plasmado acá en el video y usted lo escucha, sino que también lo pueda hacer ahí en papel, para que trabaje en las manos el tacto, para que trabaje la vista, ¿no? Y para que usted también pueda ir hablando y escribiendo. Eso es para que quede la enseñanza bien grabada en nosotros, hecho carne en nuestras vidas. Así que, hermanos, Cristo es el fundamento de la iglesia y nadie puede poner otro fundamento. Ni Pedro, ni la iglesia católica, ni los apóstoles, ni nadie, ni los mormones, ni Mahoma, nadie, solamente Cristo. Cristo es el fundamento. Así que oramos al Señor y nos despedimos. Querido Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias que hemos podido tener este estudio juntamente con los hermanos. Gracias por tu maravillosa presencia. Te alabamos, te bendecimos. Y ayúdanos, Señor, a crecer cada día en el conocimiento del Señor. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima clase. Paz del Señor para todos.